Gracias. Vamos a ponernos de pie y vamos a comenzar cantando el himno 364. Por favor, puesto de pie. Oh, mi Dios, encuentro cada día tu poder en todo sin sabor. Vamos a orar. Padre, gracias te damos hoy por el privilegio que es nuestro de reunirnos aquí en tu presencia. Te ruego, Padre, tu bendición sobre toda esta hora en el nombre de Cristo. Amén. Tomen asiento, por favor. Muy bien, y el siguiente himno va a ser el 216. Es Jesús mi amante guía. 216. Si es Jesús mi amante guía, mi consuelo. Hold on. 216, sí, estaba leyendo yo mal. Es Jesús mi amante guía, ¿verdad? Sí. Disculpen. Si Jesús es quien me guía, ¿cómo más podré temer? Duraré de su porfía, si mi esencia en él tendré. Tierna paz en él ya gozo, suyo soy ya por la fe. En la lucha o el reposo, en su amparo gozaré. En la lucha, en
mi esperanza, mi solaz, mi consuelo es en el día y en la noche grata paz, mi poder en la flaqueza, mi maná, mi libertad, es mi amparo en la tristeza, suple mi necesidad, es mi amparo en la tristeza, suple mi necesidad. Es Jesús mi amante guía, de mi ser consolación, de lo que antes carecía, Él me imparte confusión. En la gloria me promete divina seguridad. Él será mi brazo fuerte, guía por la eternidad. Él será mi brazo fuerte, guía por la eternidad. Amén. Muy buenas tardes, hermanos. Me alegro mucho en verlos y si alguien quiere todavía dar dinero para los skins, márcalo o en el cheque o en el sobre que es para los skins y entrega en la ofrenda. No vamos a estar tomando una ofrenda especial otra vez. Muy bien, con esto recordemos, mujeres, que su sociedad femenina es este sábado a las 8 de la mañana, ¿no? No. Qué lástima. Me gustaría convencerles todas que vengan a las 8. Ok, entonces las 8 de la noche, ¿no? Tampoco, ok. Bueno, ustedes ya saben, a las 7 de la noche este sábado. Siguiente sábado es el día para la limpieza, desde las 9 hasta mediodía. Y la sociedad masculina, próxima vez va a ser en octubre, el 19 de octubre. Muy bien, sí. Sí, el 30 me parece. Nunca hemos cancelado algo para el Harvest Festival, la fiesta de cosecha, pero es el 30 y no sé qué día de la semana es. Muy bien, vamos a buscar el favor de nuestro Señor sobre miércoles. Como dije, nunca cancelamos un culto para eso, pero después del culto a lo mejor los niños van a querer. Muy bien, vamos a orar para la ofrenda, Padre. Te damos gracias por este privilegio que tenemos de ofrendarte y diezmarte una parte de todo. Te ruego, Padre, tu bendición sobre tus diezmos y nuestras ofrendas, en el nombre precioso de Jesucristo, tu Hijo. Amén.
Vamos a ponernos de pie otra vez, por favor, y vamos a cantar el himno número 165. Jesús es la luz del mundo. Primera, segunda y tercera estrofa. El mundo perdido en pecado se vio, Jesús es la luz del mundo, mas en las tinieblas la gloria brilló, Jesús es la luz del mundo. Ven a la luz, no debes perder, gozo perfecto al amanecer. Yo ciego fui, mas ya puedo ver. Jesús es la luz del mundo. La noche se cambia en día con él. Jesús es la luz del mundo. Y andamos en luz tras un guía tan fiel. Jesús es la luz del mundo. Ven a la luz, no debes perder, gozo perfecto al amanecer. Yo ciego fui, mas ya puedo ver. Jesús es la luz del mundo. Ciegos y presos del horror, Jesús es la luz del mundo. El maná lavaros y ver su fulgor, Jesús es la luz del mundo. Ven a la luz, no debes perder, gozo perfecto al amanecer. Yo ciego fui, mas ya puedo ver. Jesús es la luz del mundo. Amén. Tomen asiento, por favor. Les invita en tus Biblias a ver en Juan el capítulo 3. Yo puse como título las cosas esenciales del Evangelio. Cosas esenciales del Evangelio. Vamos a ver. Padre, te doy gracias hoy por el privilegio que es nuestro de estar aquí delante de ti, considerando lo que tu palabra dice en cuanto a la salvación. Te ruego que tú nos diriges y nos guíes en este estudio en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén. Yo solo he oído eso durante la predicación, de prender el micrófono. Muy bien, hermanos. El Señor Jesucristo y los apóstoles también lo hicieron bien en claro el mensaje de la salvación. Entonces yo me pregunto nomás, ¿qué es esencial para el Evangelio? No qué
parte forma cualquier cosa que no es esencial, sino que es en esencia el Evangelio. Juan 3, 14 a 16, el Señor Jesucristo mismo dice, y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. El Señor Jesucristo mismo aquí nos da en esencia que es el Evangelio. Él dice cómo la serpiente fue levantada en el desierto. Se levantó la serpiente sobre un palo, ya mostrando de que la salvación era por fe en la obra de Dios. Dios mandó poner a esta serpiente sobre un madero, para que en igual forma, cuando uno ve lo que Cristo hizo en la cruz, ya tiene vida eterna si cree en él. Él dice en versículo 15 aquí que la historia de la serpiente era para qué. Para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Para mí es interesante y sumamente interesante que antes de decir que tenga vida eterna, él dice no se pierda. La salvación no es algo que se puede perder. Como mis llaves, por ejemplo. En la casa yo digo, Elena, ¿dónde yo dejé mis llaves? Como si fuera que ella va a saber, ¿no? Pero le pregunto por si acaso ella vio donde yo dejé. No porque ella está siempre detrás de mí averiguando dónde yo dejo todas las cosas, no. Pero uno necesita saber con seguridad de que la salvación no se pierda, ¿ok? Es vida eterna, que es el contrario de poder perderla, pero no se pierda. Dios promete antes que tú no puedes perder la salvación. La salvación no es algo que tú puedes perder. Es algo que es sin la posibilidad de perderse. Después él sigue en versículo 15 diciendo, mas tenga vida eterna. Creyendo en Cristo no solo me da vida eterna, me deja con una salvación que no se puede perder, nunca jamás. Es esencial. Hermanos, por eso estoy totalmente convencido que alguien que piensa que puede perder su salvación no ha sido salvo todavía. Porque la salvación, una parte de creer, para que todo aquel que en él cree no se pierda. La primera cosa que él nos pide creer es que no se puede perder. Y después él dice que es vida eterna. Así que a veces se oye a alguien decir, bueno, un hermano pentecostal o un hermano metodista o lo que sea. Hermanos, si ellos creen que se puede perder la salvación, no es mi hermano, porque no ha nacido en la familia de Dios. Así que es
en esencia el Evangelio? En primer lugar es creer en la obra de Cristo y el que cree no se puede perder, no se pierda, mas tenga vida eterna. Es enfático que lo que Dios nos prometió no es una vida pasajera nomás, como si fuera que tengo para hoy, pero quién sabrá si tendré mañana. Ah, no, la vida eterna es eterna. Y si la palabra significa lo que dice, eterna, entonces nunca termina. Lo que es eterno, uno no puede decir, yo creo en el eterno Dios que dejó de existir. ¿Ok? Si Él es eterno, Él nunca deja de existir. Amén. Y si la vida eterna es vida eterna, no puede dejar de existir. Así que, por un lado, Él promete por lo negativo, no se pierda. Después, promete por el lado positivo, tiene vida eterna, mas tenga vida eterna. Ahora, he hablado antes de la construcción aquí, porque es muy particular. En español, nunca vamos a decir, no se pierda, vamos a decir, y se escucha a veces alguien que está citando Juan 3, 15 y 16 de memoria, y dice, no se pierde, mas tiene vida eterna. Ahora, en español, realmente no se usa el subjuntivo en este lugar. Porque el subjuntivo tiene formas en que se usa y este no es una forma. Mas tenga vida eterna. Es como si fuera que nos está mandando tener vida eterna. Tenga vida eterna. No, pero no significa eso. En verdad, la regla en el griego, y es traducido bien a Juan 3, 15 y 16, pero es traducido bien del griego. Y en el español quizá no tiene el mismo significado, pero en el griego cuando se precede a un subjuntivo con negativo, no se pierda. Más que espero, negativo otra vez, tenga vida eterna. En el griego, esto significa que Dios está siendo enfático de que es algo que jamás va a pasar. Jamás se puede perder. Para siempre jamás va a tener vida eterna. Esta es la regla griega para entender lo que él dice ahí. Ahora, si prefieres entenderlo como indicativo, no subjuntivo, está bien, porque este es el sentido básico, pero hay que añadir la idea de que Dios está diciendo que este es algo seguro, algo seguro. No se pierda primero, después más tenga vida eterna en positivo. También en Hechos 16, versículos 30 a 31. El carcelero de Filipos, ¿no? Recién esta semana tuve ayuda de un joven de nuestra iglesia que me estaba ayudando en casa, preparándome para el viaje
a México. Yo sé que si digo que voy a Cancún, todos dicen, no, se va de vacaciones, pero voy al sur de Cancún, en un lugar que se llama Acumal, que también es lugar turístico, pero es una conferencia bíblica y tenemos uno que se gradúa de la facultad allí, un maya, José René Chipat, se va a graduar con el favor de Dios. Y si el que le da el examen oral está dormido, ok, que soy yo. Pero cuando estábamos hablando de este viaje y yo le estaba mostrando algunos versículos del estudio, porque estoy en el libro de Hechos como estoy aquí en domingo a la mañana, pero allí voy a estar todo el día desde la madrugada hasta la noche enseñando el libro de Hechos y hasta ahora me falta 25, 26, 27, 28, 4 capítulos todavía que me faltan, pero con el favor de Dios en estos días voy a terminar porque ellos tienen que imprimir todo para los pastores que vienen. Más que 300 páginas de apuntes sobre el libro de Hechos. Allí está como 250 páginas en el púlpito, pero todavía faltando 4 capítulos. Pero estábamos hablando y decimos, hermanos, cuando Pablo dijo esto, estaba en la cárcel, al carcelero. Y la cárcel fue edificado debajo de tierra. Tenemos fotos de la cárcel de Filipos. Era terrible. Y uno que tenía que bajar una escalera. Y durante el terremoto, la escalera se movió. Y el techo que tenía tierra encima de la cárcel se hundió y dejó caer todo sobre el piso adentro. Y el carcelero, recuerda, era la medianoche cuando vino el terremoto, ¿no? Dice, y precipitando, literalmente, dice, y cayendo adelante, ¿ok? En el griego. O sea que él fue para bajar la escalera, pero la escalera no estaba más. Y en vez de bajar la escalera, se precipitó, cayó dentro del calabozo que era el lugar de la cárcel en Filipos. Y allí, temblando, él dice, ¿qué debo hacer para ser salvo? ¿Ok? Este es versículo 30. Y sacándolos, les dijo, señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? ¿Quién no va a querer ser salvo ya cuando ha pasado lo que le pasó a él? Ellos dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. No se puede negar que una parte importante del mensaje de la salvación, del Evangelio, es hay que creer. Y no es hay que creer cualquier cosa nomás. La Biblia es específica cuando dice lo que tenemos que creer. Tenemos que creer en el Señor Jesucristo, porque la salvación no depende de Miguel, depende de Él.
quiero que entiendan algo que es muy importante. Muchos hoy dicen, yo tengo mucha fe. Mucha fe, tengo mucha fe. Yo digo, tengo poca fe, porque si es mucha fe, no sé qué se puede hacer. Si Jesucristo dijo, si tuviera fe como un grano de mostaza, ¿no? Que es casi invisible. Se puede decir a esta montaña, muévese al mar, y se va a echarse en el mar. Yo nunca he podido mover una montaña. No sé si ustedes alguna vez. Ni con tractor he podido hacerlo. Mucho menos así hablando la palabra no más. Pero yo tengo poca fe, pero ¿fe en qué? Esta es la pregunta. ¿En qué está puesta tu fe? Muchos piensan que la fe tiene que estar en sí mismo. Yo tengo fe en mí mismo, que yo puedo ganar la salvación. No, mi hermano. La fe no está puesta en ti, está puesta en Jesucristo. Cree en el Señor Jesucristo, no crees en tú mismo. Yo no creo nada en Miguel. Miguel es un ser humano, pecador, salvo solo por la gracia de Dios. Mi fe está puesta en lo que hizo Cristo en mi lugar en la cruz del Calvario. Es la obra de Cristo que me salva. Pablo habla de esto también en 1 Corintios, el capítulo 15. 1 Corintios, el capítulo 15. Y comenzando con el versículo 1. Además, os declaro el Evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos. Una condición que no cambia. Soy hombre, no cambia. Soy norteamericano porque nací en Estados Unidos. Soy judío porque mis padres eran judíos. Lo que soy no cambia. Soy bautista también, voy a decir, porque esto no cambia tampoco. Soy creyente en Cristo. Soy salvo. Si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos. Si no creísteis en vano, dice. ¿Qué es creer en vano? Bueno, Pablo después nos va a decir en este capítulo. Es no creer en la resurrección. Creer que Cristo te salva, pero no creéis en la resurrección, que es una parte de la promesa que Dios nos hizo, que nosotros también seremos resucitados, hermanos. Sin resurrección, ¿qué clase de salvación tenemos? No vale para nada. Si no creísteis en vano, entonces él dice, versículos 3 y 4, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, conforme a la Biblia. Cristo murió no por sus propios pecados, amén. Él murió por nuestros pecados, para pagar el precio de nuestros pecados. Hay a veces alguien me dice, ¿tú crees en la perseverancia de los santos? No, yo no creo. ¿Y cómo?
Yo te he oído decir que crees en la seguridad de la salvación. Sí, la seguridad sí. La perseverancia de los santos no. Yo creo en la perseverancia de Dios. Dios persevera en salvarnos. Yo no persevero en la salvación. Él me tiene en su mano. A veces olvidamos quién es Dios y quién somos nosotros. Él nos tiene en su mano. Yo no le tengo en mi mano para perseverar en la salvación. Él me tiene en su mano. Él tiene que perseverar. La salvación depende de Él, no de mí. En todo aspecto. Perseverancia de los santos, no. La seguridad del creyente, sí. El creyente no puede perder la salvación aunque no persevera. Yo estaba hablando con alguien de la iglesia aquí cerca. No voy a nombrar, no voy a decir el nombre, pero es Grace Community Church. No dije, ¿no? Y yo estaba hablando con una persona de allí y me dijo, no, tú tienes que perseverar y probar que sos salvo así. Y yo dije, ¿acaso Dios no sabe si me salvó o no? Él es Dios, amén. Si Él me promete la salvación, Él no es mentiroso, amén. Así que me tiene que salvar. Me dijo, no, no puede ser así. ¿Qué tal si alguien peca después? Ok. Te voy a decir que conozco un hombre y yo sé que fue al cielo. Se hizo mucha maldad. Ya andaba con prostitutas. Tenía una vida terrible, mal testimonio. De vez en cuando hacía cosas contrarias a la ley. Prometió a Dios muchas cosas y nunca cumplió. Y en el fin de su vida, él estaba atado y trajo todo el templo encima de sí mismo para matarse a sí mismo y en odio a los que le maltrataban. ¿Este hombre es salvo o no? Y me dijo, no, no puede ser. Pero es Sansón. Y la Biblia lo pone a él en Hebreos 11 como héroe de la fe. No perseveró, pero Dios sí perseveró con él. ¿Entienden? Él fue salvo, porque Pablo dice, bajo inspiración, amén, que él es un héroe de la fe. Pero él era un pecador y quizá más pecador que Pastor Miguel. Si él fuera miembro de nuestra iglesia, yo estaría recomendándole para la disciplina, ¿ok? ¿Me entienden? Este hombre tenía una vida terrible. Y si yo hubiera escrito Hebreos 11, yo habría dicho, no seamos como Sansón, ¿ok? Para mí, él no es ningún héroe, pero yo no puedo discutir con Dios. Creyendo en la seguridad de la salvación, no se pierda, mas tenga vida eterna. Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras. Después él dice, y que apareció a Cefas, y después a los 12. Después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Hay los
hermanos que yo he oído que hablan de su fe como si fuera una fe ciega. La resurrección es una cosa histórica que se puede comprobar. Ustedes saben, hermanos, que tomamos de algunas batallas históricas, ¿ok? Tomamos la palabra de un solo sobreviviente para decir qué pasó en la batalla. Y él nos cuenta y ya forma parte de la historia, porque él era el único testigo para sobrevivir. Pero cuando Pablo escribió primera a Corintios, el capítulo 15, los apóstoles, menos Judas y menos Jacobo, que fue decapitado por Herodes, a todos los otros apóstoles ya vivían todavía. Y Pablo, que le vio a Jesucristo resucitado en el camino a Damasco, afirma lo que ya tenemos como un hecho histórico. Yo no estoy creyendo en lo que nosotros judíos llamamos Baba Maisha, la historia, las leyendas de las viejas. Estoy creyendo lo que es históricamente fundado. Más de 500 hermanos le vieron en una sola oportunidad. Si fuera uno por uno, podría ser 499 mentirosos. ¿Me entienden? Porque yo sé cómo son los seres humanos. Oh, yo he visto a Cristo. Oh, yo también. ¿Ok? Uno por uno. Yo hablé en lenguas. Oh, yo también. Yo sané, como el chiste que decimos del Papa argentino, ¿no? O es la Papa argentino. No estoy seguro. Pero dice que él hizo su primer milagro. ¿Ok? Cegó a un paralítico. Hermanos, este es milagro argentino. ¿Ok? Ya, ¿verdad, Javier? Milagro argentino es que se casa con mi hija. Milagro que no le ahogué cuando le bauticé, ¿ok? Otro milagro argentino. Le cegó a mi hija también. Ok. Ya mi fe no está basada en la leyenda. Está basada en la historia. Históricamente, la tumba está vacía hasta hoy. No hay nadie allí. Fue visto en una sola oportunidad. No estamos contando todas las veces. En una sola oportunidad por más de 500 hermanos. Podemos confiar en la resurrección. Es una parte clave, esencial del Evangelio. Así que vamos a separar las cosas que deben estar en el Evangelio. Y no hay problema si quieres anotar. O después puedes ir a casa para ver en el internet a mi flamante persona ya diciendo lo mismo que estoy diciendo ahora. ¿Me entienden?
y tomar ahí notas. Esto se puede determinar fácilmente. Número 1, Cristo murió por nuestros pecados. Significa también que somos pecadores. Alguien que no se reconoce que es pecador no puede ser salvo. Uno tiene que reconocer, Cristo murió por mis pecados, significa que yo soy pecador. Y no importa que tú pienses que tus pecados no son tan malos como mis pecados. No importa. Somos todos iguales yendo a un infierno sin fin, si no seamos salvos. Soy pecador. Romanos capítulo 3, versículos 10 a 12 dice, como está escrito, no hay justo, ni aun uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Esta es la primera cosa que tengo que admitir. No merezco ir al cielo. Soy pecador. Y para pagar mis pecados ya es terrible. Pero primero tengo que reconocer que soy pecador. Romanos 3:23. Por cuanto todos pecaron. Quiero que notes mientras que estás ahí mirando Romanos 3:23. En el contexto, él no está hablando de incrédulos. Ya sabemos que ellos son pecadores. El contexto está hablando de creyentes siendo justificados, dice. ¿Ok? Yo soy pecador y todos somos pecadores. Todo creyente, todo hombre justificado. Lees versículos 22 y 24. Dice claramente el contexto que él no está hablando de los incrédulos. Podemos usar este versículo con incrédulos, porque si el creyente es pecador, también el incrédulo. Amén. Pero específicamente, para que tú no pienses que Dios te salvó por ser muy bueno, Él te salvó cuando éramos todos pecadores. ¿Ok? Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados, Él continúa diciendo. O sea que todos los justificados son pecadores y los demás también. Isaías 64:6. Si alguien dice, pero yo no soy tan malo como mi vecino. Disculpe, no conozco a tu vecino, pero vas al mismo infierno que tu vecino. ¿Ok? Si bien todos nosotros somos como suciedad y todas nuestras justicias como trapo de inmundicia, y caímos todos nosotros como la hoja, y nuestras maldades nos llevaron como viento. Somos pecadores. Entonces, ¿cómo voy a pagar por mis pecados? Bueno, no puedo usar la ley como para pagar por mis pecados. Romanos 3:19 a 20 dice, pero sabemos, no es que pensamos, sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley.
el adventista que piensa que va a ir al cielo o el judío por guardar la ley. Discúlpame. Pero la ley dice lo que dice para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. Ya que por las obras de la ley, algunos nomás pueden ser salvos, ¿no? ¿Así dice tu Biblia? No, dice ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. La ley dice, no matarás. Algunos piensan que es el único mandamiento, ¿no? Se olvidan, no tendrás dioses ajenos delante de mí, y todos los demás mandamientos, más que 600 mandamientos, ya que hay, se olvidan de todo y dicen, pero yo nunca maté a nadie. Ok, yo tampoco. Okay, aunque tengo sangre inocente en mis manos. Porque hablé palabras una vez y un hombre fue y se suicidó. Y yo hasta ahora llevo esto, de que este hombre se suicidó por mi palabra. Yo tenía como 6 años de edad y no sabía qué significaba. Pero yo le vi a su señora subir en un taxi y le dije, ¿dónde vas? Y ella dijo, voy a la casa de mi papá. Y yo fui hablando con los muchachos en la calle y dije, su señora fue a la casa de su padre. Yo pensé, bueno, yo también voy a la casa de mi papá. ¿Ok? Y voy también a la casa de mi abuelo. Y voy a la casa de la tía, ¿me entienden? Yo no pensé nada de eso hasta que los muchachos me decían, no. Ok, voy a probarte. Y fui y golpeé su puerta y él abrió la puerta y dije, ¿no es verdad que tu señora fue a la casa de su papá? Y él dijo, sí, hasta los niños saben. Y se fue y se ahorcó. Por la vergüenza que tenía. Y yo hasta hoy llevo esto. Yo no le maté, pero mis palabras sí, ¿me entienden? Todos somos pecadores. Y la ley me da conocimiento del pecado. Me da la definición de qué es el pecado, no la definición de la justicia de Dios. Algún pastor presbiteriano me dijo un día, Pastor Miguel, ¿no es verdad que la ley es la medida de la justicia de Dios? Yo le dije, no es la medida de la justicia de Dios. Es la medida del pecado. Nunca me define lo que es la justicia. Me pone definición a qué es el pecado. Y para esto sirve. Entonces, ¿qué se debe hacer para pagar el pecado? Bueno, dice, Cristo murió por nuestros pecados. Romanos 6:23 dice, porque la paga del pecado no es cuánto dinero das. No es cuán bien has podido guardar 550 de las leyes.
La medida de cómo pagar por el pecado es la muerte. Y bien, ya tenemos que ver que Cristo pagó todo nuestro pecado, pasado, presente y futuro. Mateo 27, versículo 46. Mateo 27, 46, cerca de la hora novena, Jesús clamó a gran voz diciendo, Eloi, Eloi, lama sabactani. Salmo 22. Cuando le conocí a Elena, recién le canté esto como cantamos en la sinagoga, los salmos, y ella dijo, qué triste. Y yo le dije, ¿y qué querés? Que suena bien alegre decir, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Es terrible. Mi Señor clamó esto. Dios Padre le desamparó a su Hijo Jesucristo, porque Él tenía que sufrir solo nuestro infierno. Y Él pagó el precio de las llamas eternas de nuestro infierno. En Juan 19:30 dice, cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo, consumado es. Y habiendo inclinado la cabeza, entregó el Espíritu. Él murió físicamente y murió espiritualmente para pagar el precio de mis pecados y de tus pecados. ¿Qué me queda a mí? Juan 3:16, para que todo aquel que en Él cree, para que todo aquel que en Él cree, no se pierda, mas tenga vida eterna. Dios te invita hoy a creer en Jesucristo. Él es tu única esperanza. No es Cristo más otra cosa. Es Cristo nada más y nada menos. Él es el único. Padre, te doy gracias hoy por la salvación que tú nos has dado. Regocijo en que no se pierda nunca esta salvación. Es una salvación eterna. Usa tu palabra bien ahora en el nombre de Cristo. Amén. Si